Apreciados hermanos, queridos amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Nos encontramos en esta oportunidad en las instalaciones de la Universidad Adventista de Colombia. Hacia allá ustedes ven un pasillo que va a conducir al edificio central, pasa por el lado del edificio de las damas y se dirige hacia el Centro Académico Bolívar Arrabe. Nos alegra que estén con nosotros. Bienvenidos. El Maestro para los Maestros. El título de la lección para esta semana fue Sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría para vivir con rectitud. Y el versículo de memoria lo encontramos en Salmo 90, versículo 12, y leemos de la siguiente forma: Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este es uno de los versículos que a veces no le prestamos la debida atención. Y como el propósito de esta lección es que nosotros aprendamos a tener sabiduría, la sabiduría procede de Dios y vamos a pedirle a Él que nos otorgue de su sabiduría al momento de abrir su santa palabra. Oremos. Bondadoso Dios, muchas gracias te doy por darnos la vida, la salud, y en esta hora te oramos para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros y nos des de tu sabiduría para poder comprenderte. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. La palabra de Dios insta con mucha frecuencia a sus lectores a que vivan una vida justa. El capítulo más grande de la Biblia, que es el Salmo 119, es todo un capítulo, todo un himno larguísimo dedicado a la ley de Dios. De por sí ya esto debe darnos a nosotros una indicación de lo importante que es para Dios el contenido de su ley. No existe gobierno sin ley, y el gobierno de Dios no es la excepción. En primer lugar, porque Dios es el soberano absoluto, es el supremo legislador, y es increíble que se pueda pretender que en los dominios de Dios no existan unas leyes que regulen, direccionen y orienten la vida de sus criaturas y de todo lo que Él ha creado. Por eso, el versículo de memoria nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta sabiduría no es aprender cosas. La sabiduría de la que la Biblia hace mención no es la adquisición de conocimientos académicos, científicos o de cualquier índole. No se trata de esa sabiduría. Se trata de conocer a Dios. Y aunque la vida de nosotros aquí en la tierra está ligada completamente a Dios, dependemos completamente de Dios, la mayoría de los seres humanos no tiene a Dios en consideración. Por eso quédate, vamos a seguir adelante con el estudio de esta lección. Intentemos mirar qué nos dice el salmista, qué salmos nos presentan esto de adquirir sabiduría para la gloria y la honra de nuestro Dios. La lección para el día domingo 18 de febrero lleva como título: En mi corazón he guardado tus dichos. Cuando mis hijas estaban más pequeñas, cantábamos una canción que aprendimos en un programa que decía: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Por supuesto que esta canción pegajosita grababa en la mente de mis hijas, y en mí también quedó bien grabado la enseñanza del Salmo: En mi corazón he guardado tus dichos. La Biblia describe la vida del cristiano como un peregrinaje. Nosotros tenemos bien claro de que nuestra existencia aquí en la tierra no es la etapa definitiva de nuestra vida. Dios nos ha provisto, nos ha prometido y nos ha dicho que hay un mundo mejor. Pero para acceder a ese mundo mejor, nosotros debemos vivir una vida en armonía con lo que Dios espera que vivamos en esta tierra. Los salmos, por supuesto, hablan de eso. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir una vida recta? ¿Qué determina que estemos andando en rectitud? Lo único que determina que estamos andando en rectitud es la ley de Dios. Son varios los aspectos que la Biblia utiliza o presenta mejor respecto a esto de vivir una vida recta. Por ejemplo,
En el Salmo 119, versículo 1, se habla de que llevamos una vida de fe si andamos en la ley del Señor. O, como lo expresa el Salmo 89:15, si andamos a la luz de su rostro. Cualquiera de las dos opciones nos lleva a la misma conclusión. Tenemos y debemos, como hijos de Dios, que andar en rectitud delante de los ojos de nuestro Dios. Los caminos perfectos a los que la Biblia hace alusión no es un hombre que no comete errores. El camino perfecto solo lo puede trazar Dios. Cuando Cristo estuvo aquí acompañándonos en su etapa de encarnación, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, para poder andar en rectitud, nosotros tenemos que imitar, seguir las pisadas de nuestro Maestro, quien no se equivocó en su estancia y andanzas aquí en la tierra. Guardar los mandamientos de Dios no es nada gravoso, no tiene nada que ver con la salvación en sí. Ninguna persona que guarde los 10 mandamientos perfectamente se va a salvar por el solo hecho de guardar los 10 mandamientos. Pero en el otro extremo encontramos personas que dicen esos 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, ya no los tenemos que guardar. ¿Quién dijo eso? ¿En qué cabeza puede caber que Dios, que se toma, por utilizar esta expresión, se toma la tarea de escribir con su propio dedo las regulaciones morales con las que el hombre debía relacionarse con su prójimo y con Dios, Dios las va a eliminar? No hay tal, por ningún motivo. Otro detalle adicional es que los 10 mandamientos no están diseñados para que nosotros pensemos que tenemos que llevarlos aquí en un papelito para ver qué mandamiento fue el que yo violé en el día de hoy. Esa no es la naturaleza de la ley de Dios. Ese no es el propósito. Cuando nosotros queremos andar en rectitud delante de los ojos de Dios, el mismo Espíritu Santo pone en nuestra mente los 10 mandamientos y nosotros obedecemos a Dios no por temor a quebrantar los 10 mandamientos, sino por amor a Él, quien nos ha dado todo para que podamos vivir en esta vida de una manera útil, sabia y provechosa. El salmista nos dice a todos nosotros: guardemos los mandamientos de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Hay mucha paz para aquellas personas que obedecen la ley de Dios. Cuando tú la cumples, si eres obediente, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás mentiras, no codiciarás los bienes de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el sábado, no otro día que reemplaza el sábado es el único, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás delante de ninguna imagen y tendrás a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas. Por eso, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñanos a contar nuestros días. Este es el título de la lección para el día lunes 19 de febrero. Muchas personas hoy han descendido a la tumba y su historia en este mundo ha llegado a su fin. Con las consecuencias derivadas de su vida, ellos no tienen otra oportunidad sino la que tuvieron en vida. Por eso tú que me estás oyendo, que me estás viendo en este video, hoy es el día para ti. No existe el mañana, porque el mañana no nos pertenece. El salmista, en el Salmo 90 y en el verso 4, nos dice que debiésemos pedirle a Dios que nos ayude a contar nuestros días de tal manera que cada día que vivamos nos vuelva más sabios. En el registro sagrado y en el pensamiento hebreo, el tiempo para la existencia humana no se computa en años, sino en días, y tiene toda la razón. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra desarrollando su ministerio salvífico en favor de nosotros, Él dijo: bástale a cada día su propio afán. En la Biblia, el cómputo del tiempo de nosotros, la cronología nuestra, no se basa en años, se basa en días. Y la sumatoria de los días es lo que nos permite obtener sabiduría. De allí que se presenta un contraste entre la eternidad de Dios y la finitud de nosotros.
El Salmo 94 dice, enséñanos de tal modo, ¿verdad?, a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Pero también se presenta un contraste, y este es un contraste que ha sido mal interpretado. Hay quienes ven en el Salmo 94 una especie de ecuación, en donde se dice, porque un día delante de Dios es como 1000 años. Y entonces olvidan el cómo, que es un símil, es una comparación, y asimilan como que la Biblia estuviese diciendo, un día para Dios es igual a 1000 años. No es así. Lo que el salmista está presentando es el contraste. Mientras que para un hombre pueden pasar 1000 años, para Dios ese mismo tiempo que el hombre vivió es como un suspiro, como un vapor, nada comparado con su eternidad. Pero no importa cuántos años tú tengas, tenemos que seguir aprendiendo a vivir en esta tierra. Todos los días los seres humanos debiésemos tener la mente abierta para ser enseñados por nuestro Dios. En la Biblia, la sabiduría, como dije en la nota introductoria, no se refiere únicamente a la inteligencia, ni a la adquisición de conocimientos, ni al acúmulo de información obtenido por la lectura de los libros. La sabiduría es mucho más que eso. El proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si una persona teme a Dios, es decir, la respeta, busca su nombre, busca obedecer, esa persona está iniciándose en el camino de la verdadera sabiduría. Pero el necio es aquel que dice, Dios no existe. Entonces ponte tú a contrastar. Mientras que la Biblia dice que la persona que es sabia es quien teme a Dios, la Biblia dice que la persona que es necia es la que niega a Dios. ¿Tú en qué bando estás? ¿En qué lugar te ubicas tú del péndulo? ¿Eres sabio según la Biblia o eres necio según la Biblia? Permite el cielo que cada día que de ahora en adelante Dios nos dé a vivir, lo vivamos con sabiduría, lo vivamos cada día más cerca de Él para obtener la gracia redentora que solo procede del Padre de las Luces. Para el día martes 20 de febrero, el título de la lección es La prueba del Señor. En el Salmo 81 encontramos un recorderis de una experiencia negativa que vivieron los israelitas en su estadía y tránsito por el desierto. Y el Salmo 81 hace referencia a una rebelión que desarrollaron, que ejecutaron, que vivieron, que experimentaron los israelitas en un lugar conocido como Meriba. Allá desafiaron a Dios y el resultado fue catastrófico. Nosotros no debemos, por ninguna circunstancia, desafiar a Dios. Dios es demasiado sabio como para que nosotros lo pongamos a prueba. No tenemos absolutamente nada que probar a Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud. Tu existencia, como la mía, es el producto de su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, no tenemos que pedirle a Dios ningún tipo de pruebas, porque Él no está diseñado, ni es quien para que Él, nosotros, sus criaturas, lo pongamos a prueba. El Salmo 105, por otro lado, muestra las dificultades que conlleva el poner a prueba a nuestro Dios. La confianza que debemos tener en Dios debe ser absoluta. ¿En virtud a qué? Entre más años vive uno, nosotros tenemos más confianza en nuestro Dios. Entre más nos relacionamos con una persona, más confianza depositamos en esa persona. Personalmente, tengo una confianza absoluta en mi papá y en mi mamá, don José y doña Deo. Tengo mucha confianza en ellos porque me aman. Y como tengo muchos años conociéndolos, pues la confianza mía se deposita más en ellos. Y yo sé que de ellos no puedo esperar el mal, a pesar de que son seres humanos. ¿Cuánto más de nuestro Dios? Hay algunos cristianos que quieren decirle a Dios, bueno, yo te voy a probar tal cosa. Si tú me das esto, entonces yo haré tal cosa. A Dios no lo pruebes. Lo que sí llama la atención es que hay algo en lo que tú sí puedes probar a Dios, y Dios mismo lo dijo. Probadme ahora en esto, en los diezmos y en las ofrendas. Eso sí dice Dios, pruébame, para que te des cuenta que yo sí te voy a bendecir cuando tú me obedeces en ese aspecto. Por supuesto, la obediencia a Dios en todos los demás aspectos de la vida conllevan una bendición.
pero no debemos oponernos a nuestro Dios. La vida nos pasará factura. Yo no sé si tú a tu alrededor conoces amigos, conoces personas, conoces o has oído de personajes que se han opuesto abiertamente a Dios. Por muchos años, estas personas siguen viviendo como si nada hubiese pasado, pero al final de sus días, ¿qué esperanza hay en sus vidas? Hoy, Dios requiere una pronta e implícita obediencia a su ley. No desafíes a Dios. Él es magnánimo. Él es de un Dios de nariz larga, es decir, tarda para airarse, pero no lo desafíes. Obedécelo, cumple sus mandamientos y vive una vida recta para que puedas tú beneficiarte en este tránsito de esta vida y puedas aspirar al mundo mejor. Hoy es miércoles 21 de febrero y el título de la lección es El engaño del mal camino. La base de este día es el Salmo 141. ¿Por qué razón ora el salmista aquí en el Salmo 141? Encontramos que el Salmo 141, es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas. Expliquemos esto. Todos los seres humanos, todos, tenemos inclinación natural hacia el pecado, todos. Santiago dice que nosotros no debemos decir que Dios nos tienta, porque Dios no tienta a nadie. Él dice que de nuestras propias concupiscencias somos tentados internamente. El Salmo 141 es una oración en donde David dice, Señor, ayúdame a no pecar y a no caer en las tentaciones internas que yo tengo, a las inclinaciones naturales que yo tengo. Ayúdame, por favor. Pero también ayúdame a no caer seducido por las tentaciones externas. ¿Cuál es la diferencia entre una tentación y una prueba? A veces creemos o podemos llegar a pensar que se trata de lo mismo. No es así. La prueba la envía Dios con el propósito que nosotros nos demos cuenta qué tipo de material estamos utilizando en la construcción de nuestro carácter. La prueba tiene como propósito develar, descubrir dónde tenemos alguna falencia en nuestro carácter. En eso consiste la prueba y la envía Dios, la permite Dios. Aclaremos, la permite Dios. Por otro lado, la tentación tiene como propósito apartarnos del buen camino y meternos en el mal camino. ¿Recuerdas tú la oración del Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En eso consiste la tentación. Por otro lado, ¿cómo se define la tentación? He venido mencionando esto en varios videos anteriores. Hoy no será la excepción. Para que haya tentación, para que haya tentación, se necesitan por lo menos 3 elementos. En primer lugar, que tú y yo tengamos el deseo de hacer algo. Por supuesto, algo malo, nada bueno. En segundo lugar, que tengamos la capacidad para hacer ese deseo malo que queremos hacer. Y en tercer lugar, que se nos presente la oportunidad para hacer lo que el deseo malo quiere que nosotros hagamos. Cuando tú, por ejemplo, eres tentado a hacer un deseo malo, pero no tienes la capacidad de hacerlo, no sigues con la tentación. La tentación se detiene, pero nuestro enemigo es astuto y siempre propendrá para que podamos ser tentados en lo que nosotros deseamos y nos presenta también tanto la capacidad como la oportunidad. Los salmos describen el carácter progresivo de la tentación. Nosotros somos seducidos de a poco. El enemigo es seductor y es astuto y nunca nos presenta algo terrible, algo que a nuestros sentidos nos afecte o que sea feo. No, algo bonito, siempre atractivo. De allí que debemos tener mucho cuidado en acercarnos voluntariamente a ser tentados, porque de lo contrario no hay forma que Dios nos proteja. Entonces, huyamos del mal camino y permitamos que sea nuestro Dios quien nos dé la fuerza para resistir la tentación. Porque el apóstol Pablo ya lo dijo,
Nunca un ser humano es tentado más allá de la capacidad que Dios le da para soportar la tentación. Y al tiempo que le da para soportar la tentación, le presenta la salida. Eso es maravilloso. Nunca una tentación será lo suficientemente fuerte que nosotros no podamos vencerla en el nombre de Dios. Hoy es jueves 22 de febrero y el título de la lección es Bendiciones de una vida recta. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos. ¿Qué resultado hay en vida práctica si nosotros decidimos obedecer a Dios? ¿Cuál es el resultado inmediato, no en vida futura? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos en este momento, hoy, si decidimos obedecer a Dios? Los salmistas nos dicen que el primer resultado es que hay una vida de paz. Y comparan a ese hombre como un árbol que está plantado en un arroyo. Está bien nutrido ese árbol. Hay paz en él, bebe tranquilamente, las raíces de él beben de esa fuente cristalina y pura. Sus hojas nunca se caen y su fruto siempre es dado a su tiempo. Esto es una ilustración, una imagen muy linda de una persona que es prosperada. Dios desea que nosotros seamos prosperados, pero no puede ser un hombre prosperado por Dios si este hombre está haciendo lo que el diablo quiere que haga. El diablo es el enemigo de Dios. Si tú haces las obras del enemigo, Dios no puede bendecirte por más que lo quiera. Tú te has puesto fuera, te has alejado del alcance de Dios. Por eso, voluntariamente somos nosotros quienes debemos acercarnos a Dios para recibir las fuentes de su bendición. Otro detalle que la Biblia presenta en cuanto al resultado inmediato de lo que vive una persona que obedece a Dios es que es comparado esa persona como quien vive debajo de una higuera o quien vive debajo de una vid. Se sienta en una vid frondosa y si tiene hambre, extiende la mano y agarra uno de esos racimos y se los come. O si quiere comer un higo maduro, lo toma y se lo come porque hay paz. Eso es lo que Dios nos presenta. Ese es un beneficio del momento, de la hora, del ya. Pero pastor, no me engañe. Yo quiero seguir a Dios y yo no tengo paz. Porque lo que tengo son disturbios, tengo problemas en mi casa. Desde que empecé a seguir a Dios, en la empresa me han puesto el ojo, me ponen cada día más problemas, más dificultades. ¿Cómo me habla usted de paz? Querido, la Biblia en boca de Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os doy. La paz de Jesús no está diseñada para que estemos completamente alejados de las situaciones difíciles. La paz es interna. Nadie te puede quitar eso que Dios te ha dado y que se llama la paz de Jesucristo. Es verdad que vas a tener dificultades, pero Jesucristo nos lo advirtió y dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Te acuerdas? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso dice, mi paz os dejo. Cristo fue tentado, Cristo enfrentó muchas situaciones adversas en este mundo cuando estuvo aquí, lo atacaron de distintas formas, lo menospreciaron, se burlaban de él, pero en su corazón había paz. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y la última manifestación de la verdadera paz la obtendremos en el reino mesiánico en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El reino de paz que Dios establecerá en esta tierra es un reino al que tú y yo podemos pertenecer si hoy decidimos formar parte del mismo. Por fin es viernes 23 de febrero y el título de la lección es para meditar, para pensar, para reflexionar. Voy a leer textualmente lo que dice la autora de nuestra lección. En estos tiempos modernos, ve pensándolo, obtener sabiduría parece no ser tan deseable como alcanzar la felicidad. Eso es una realidad. Hay muchas personas que están abocadas a ser, entre comillas, felices, pero de aquí nada. La gente prefiere ser más feliz que ser sabia. En la Biblia se dice que eso no es posible. No es posible. Una persona no puede ser feliz si no adquiere la sabiduría de Dios. Me llama mucho la atención que en el idioma hebreo hay dos vocablos que se parecen. Por ejemplo, en el plural, la palabra pasos se dice ashure, mientras que cuando se habla de felicidad es ashre.
Dicho de otra manera, para que una persona sea feliz tiene que andar los pasos de Dios. En otras palabras, los pasos que siguen el camino de Dios conducen a la felicidad. En un mundo que lo que busca es placeres, la felicidad para ellos es la búsqueda del placer. Es un placer efímero. Es un placer que no llena. Permíteme leer esta declaración que me parece preciosa. Gracias a Dios por el magnífico panorama que nos ofrece. Reunamos las benditas promesas de su amor para tenerlas siempre en mente. El Hijo de Dios, que deja el trono de su Padre y reviste su divinidad con la humanidad para poder rescatarnos del poder de Satanás. Su triunfo en nuestro favor, que abre el cielo a los seres humanos y revela a su vista la morada donde la divinidad descubre su gloria. La humanidad caída, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado la había hundido, colocada de nuevo en relación con el Dios infinito, revestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Todo esto es en lo que Dios quiere que nos fijemos. Esto lo encuentras tú en El Camino a Cristo, a la página 175. Hemos llegado al final de la lección de esta semana. Nos sentimos muy regocijados de que hayan podido acompañarnos y los invito para que en la próxima semana tengamos también la oportunidad de seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. La lección para la próxima semana lleva por título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y compartir estos momentos de reflexión en el que estudiamos la palabra de Dios, en el que aprendemos cada día más acerca de sus caminos y podemos estrechar más nuestros lazos de hermandad. Que la paz del Señor les acompañe. Bendiciones.